CIT Abogados es la firma de profesionales que nos acompañan en el día de hoy desde el canal comunitario y su programa en Derecho. El tema, extinción de dominio de bienes destinados a actividades ilícitas. Acompáñanos. Saludamos a nuestros televidentes del canal comunitario de Amagá Televisión, nuevamente en este espacio en Derecho, enlazados con la red de canales del suroeste antioqueño Redesur, hoy con unos invitados especiales y un tema específico, el derecho penal y la extinción de dominio en Colombia. Nos acompañan una prestigiosa empresa de abogados profesionales, CIT, conformada por los abogados especialistas, doctor Johnny Tello y el doctor César Taborda. CIT es, doctor, bienvenidos al programa en Derecho, bienvenidos al municipio de Amagá, dispuestos porque mucha gente desconocemos lo que es la extinción de dominio en Colombia. Primero que todo, doctor César, ¿qué es CIT? Bueno, muchas gracias, León Fabio, por la invitación. Extiendo el saludo a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos. CIT Abogados es una firma que inició en el 2012, donde con el colega Johnny Tello fundamos CIT Abogados. CIT significa César y Tello. ¿César y Tello? Sí, señor. Ubicación, porque la gente estamos ubicados, desea profundizar más en los temas que vamos a tratar en el programa del día de hoy. Estamos ubicados en Laureles, en la circular tercera, número 66B1, el teléfono es 322-3405, 310-534-6828 en el celular. Doctor Johnny, me contaban ahorita esta cámara que usted es magíster en Derecho Penal. Sí, buenas tardes. Un saludo especial a todos los televidentes. Mi nombre es Johnny Tello, efectivamente soy abogado, especialista y magíster en Derecho Penal, además de ello docente universitario y abogado litigante. Y trabajo junto con el colega César Taborda para la firma CIT, que es un grupo de abogados que nos encargamos de temas diversos e interdisciplinarios. Muchas gracias a don Juan José por este contacto. Es un lujo tenerlo para el canal y para la comunidad de televidentes de Redesur. Es un lujo tener una firma tan prestigiosa y doctor Tello, importante para nosotros en este municipio, el tema que hoy nos convoca, que es la extinción de dominio. No solamente porque hace parte ya de unas estrategias diseñadas por el gobierno nacional para combatir el tráfico de estupefacientes en el país, sino que ya hace poco en nuestro municipio tuvimos la oportunidad a través de los canales y los medios de comunicación de ver ya cómo sí se está llevando a efecto, porque eso cuando lo hablan y lo anuncian, uno lo ve como el coco, pero que es una amenaza que nunca llega. Ya se dio en nuestro municipio, se ha dado en los municipios del suroeste, que a través del Redesur hemos visto cómo se está haciendo extinción de dominio de predios o incluso urbanos por esa aplicación de esa norma que es la extinción de dominio. Doctor César, ¿qué es la extinción de dominio y así a grandes rasgos de qué se trata? La extinción de dominio es cuando la Fiscalía General de la Nación inicia unos actos investigativos contra un inmueble que se está presentando o está siendo destinado para para actos ilícitos, como puede ser la comercialización de venta de alucinógenos, o puede ser para guardar elementos que sean armas de fuego y todo lo concerniente a bandas al margen de la ley. Solamente con la doctor Tello, solamente con la intervención de la Fiscalía, o requiere un proceso judicial mucho más avanzado. No, en efecto la extinción de dominio es un acto investigativo, es un acto judicial. Es el encargado de la Fiscalía General de la Nación de iniciar ese proceso, pero con base en unos indicios, es decir, a su casa no pueden llegar a extinguirle el dominio si no tienen unos indicios de que ese dominio o sobre ese bien hay una actividad ilícita que se está ejerciendo, como lo decía el doctor César, por ejemplo, comercialización de estupefacientes, por ejemplo, prostitución, por ejemplo, destinación del inmueble para
una actividad ilícita como sea la prostitución infantil, que son muchos casos o eventos que se presentan en la comunidad. Y a partir de esos indicios, a partir de esos elementos, entonces, y con la investigación, la Fiscalía inicia el proceso de extinción de dominio, que es básicamente tratar de quitarle el bien por ocasión a esa situación que se está presentando en ese inmueble. Previa justificación, previa la carga de la prueba previamente demostrada y vencido en juicio como lo establece la Constitución en Colombia con los debidos procesos y con el agotamiento de las instancias. Desde luego, es una etapa, es un proceso como cualquier otro en el que se efectúan pruebas y en el que la persona tiene la posibilidad de defenderse. Una vez ya pierda, entonces el juez que conoce la causa es el que establece, doctor César, que sí ya se procede a la extinción del dominio. La Fiscalía como tal inicia una resolución para enviar al juez. Primero la Fiscalía hace unos actos donde la víctima, en este caso sería el poseedor o el dueño del inmueble, presenta oposición a la solicitud que está presentando la Fiscalía. Con posterioridad ella presenta ese escrito ante el juez de extinción de dominio para que el juez, valorado con los elementos materiales probatorios que aportó la Fiscalía y también le da oportunidad de nuevo en este momento al propietario del inmueble para que aporte más pruebas y las haga valer en juicio, para que así el juez pueda tomar una decisión en derecho y pueda, si decreta improcedente o procedente la extinción de dominio. Y doctor César, cuando el doctor César nos habla de la afectación al propietario, ahí hay el otro inconveniente que de pronto la comunidad no conoce, y es que muchas veces la persona que está acusada del ilícito, que usted ya lo mencionó, doctor César, ahora, ¿cuáles serían las causales? Venta, tenencia, almacenamiento, actos con menores de edad de pronto también. Muchas veces el bien objeto de esa extinción no es de propiedad del que está siendo acusado o de la persona que está siendo en este momento investigada, sino que es una persona que está en arrendamiento o en comodato de ese bien. Entonces ahí sufre la persona dueña, titular del bien. Desde luego, esa es una situación que se presenta con mucha regularidad, y es que el propietario en ocasiones no conoce la situación que está presentando con su bien. La actividad del inquilino. Desde luego, porque lo tiene el inquilino, por ejemplo, destinado a actividades ilícitas como la venta o comercialización. En ese caso, la ley prevé que el inquilino va a ser objeto de un proceso, por ejemplo, en proceso penal porte estupefaciente, sí. Pero el propietario, como es propietario de buena fe y desconoce, es decir, no tiene dolo, no tiene el conocimiento de que el bien, debe acreditar eso, de que el bien está destinado para esa actividad, no tendrá ningún inconveniente y en el proceso de extinción de dominio poder acreditar esa situación. Así que es un tema probatorio. Ahí entonces pararía la extinción de dominio, solamente seguiría el proceso penal contra el inquilino. Por el delito hacia el inquilino. Pero más que todo no lo para, lo que pasa es que tiene que demostrar, la carga la tiene en este momento el propietario de demostrar de que ese bien inmueble él lo destinó para arriendo, con que hayan unos contratos a adquirir. El artículo 58 de nuestra Constitución Política prevé los requisitos para que las personas adquieran un bien inmueble con todas las leyes estatutarias civiles, y por eso hay que demostrarlo, porque muchas veces se da que solamente por mera palabra o una compraventa que no está totalmente diligenciada, y por eso da procedencia para la extinción de dominio. Y demostrar que yo no conocía las actividades que mi inquilino estaba realizando en el bien. Claro, eso es lo que llaman tener dolo, es decir, el tener conocimiento de que efectivamente, o el desconocimiento que la persona tenía destinado al bien para actividades ilícitas. Doctor César, cuando se habla de bienes inmuebles en la extinción de dominio, creo que ya ese es el tema que hemos estado mirando. También he escuchado en las noticias que se hace extinción de dominio a maquinaria cuando se dedica a la actividad de la minería ilegal o de pronto afectada por bandas dedicadas a actividades ilícitas. Lo que pasa es que hay veces un propietario de una maquinaria de estas lo contrata, se gana un contrato y va a hacer X proyecto que lo contrata una tercera persona. Si yo soy el empresario, tengo mi maquinaria, yo desconozco a qué se dedica usted, pero resulta que esa mina no tiene todos los permisos, no tiene todas las condiciones que exige la normatividad para que puedan estar esas máquinas haciendo esas excavaciones en ese momento. Ahí es objeto de extinción. En caso de, lo mismo pasaría entonces con los inmuebles, doctor Tello. Desde luego. Demostrar el dolo. Demostrar lo que llamamos en derecho penal
dolo, la intención, es decir, Sí. tener el conocimiento que efectivamente la maquinaria o el elemento está siendo utilizado para Que actividades yo como ilícitas. operador o dueño de la maquinaria al que le voy a hacer el trabajo a otra Desconocido. persona, conozco qué es lo que voy a hacer, sé qué es lo que voy a hacer y sé que es ilegal lo que voy a hacer. Es más, yo puedo tener la maquinaria y tengo mis trabajadores y sé que va para un contrato, pero esa maquinaria me la pueden sacar de la obra para realizar otras actividades Ajá. que no era. Y yo como propietario de la máquina desconozco de que el empleado o la persona con que yo contraté esté haciendo esos actos a mis, como regularmente la palabra popular que ahora es ahora que es a mis espaldas. Ajá. Doctor Tello, y esos bienes que ya son objeto de extinción y que ya han sido declarados, una vez terminados los procesos, objeto de la extinción, ¿a quién pasan a manos de quién o de qué entidad pasan? El Estado es el encargado de recaudar todos esos elementos, es decir, en términos coloquiales, se lo quitan y el Estado se apropia de esos bienes, por eso llama extinguir el dominio. ¿Qué es el dominio? El derecho que usted tiene sobre ese inmueble. Ya el Estado, una vez acreditado que ese bien fue destinado para efectos actividades ilícitas, adquiere el dominio, ya es el Estado quien los administra. Anteriormente, en la actualidad, aunque está en liquidación, es la Dirección Nacional de Estupefacientes la encargada de recaudar esos bienes y ya destinarlo a actividades, por ejemplo, integrárselo a una entidad del Estado que no tiene, por ejemplo, un edificio donde pueda funcionar y ya lo que era suyo pasa a ser del Estado precisamente por el castigo que el Estado le aplica por haber ejercido una actividad ilícita sobre ese bien. No necesariamente tiene que entrar como se está viendo en estos momentos, que se hace la extinción de dominio, se hace la publicidad necesaria. De hecho, eso es un mecanismo que establece la ley, diría yo, más como un castigo y a la vez un ejemplo para el resto de personas que de pronto se encuentren en ese tipo de actividades, es decir, ojo, que le puede pasar lo mismo que le está pasando acá. Entonces, no solamente es, como dice el doctor Tello, destinar el objeto a actividades ilícitas públicas con entidades que tengan una relación como bienestar familiar, como cajas de compensación para recreación, deporte, cualquier otro tipo de actividades que el Estado la puede destinar y cambiarle esa estigmatización que le tiene, sino que entonces acá estamos diciendo que mañana llega la retroexcavadora y vamos a demoler. No, lo que pasa es que hago una acotación para coayudar lo que habla el doctor Tello, es que cuando pasa eso a la organización o la empresa como tal, o la entidad que administra sus bienes, mientras que está el Estado en ese proceso de extinción de dominio, eso pasa a manos de la SAE. La SAE es la Sociedad de Activos Especiales, donde ella es la encargada de administrar todos esos bienes, mientras que la Fiscalía declara, el juez más bien, declara procedente o improcedente la extinción de dominio. Doctor Tello, ¿esos procesos se llevan en la jurisdicción ordinaria o hay juzgados especiales para eso? Hay juzgados especiales de extinción de dominio y la Fiscalía tiene una unidad especial de extinción de dominio. Ciertamente, y hay que decirlo, el hecho de que una persona, el Estado le incaute los elementos con fines de extinción de dominio no quiere decir que ya se lo extinguió. Ese proceso es de los más demorados en Colombia, puede demorar hasta 20 años. Ay, Dios mío. Lo que sucede es que el Estado sí adopta unas medidas cautelares cuando tiene indicios, ¿cierto? Como cuáles, el embargo, el secuestro o la toma en posesión de ese bien. Incluso podemos pensar, antes de irnos al primer corte de mensajes institucionales, podríamos pensar, doctor César, que esas medidas cautelares que habla el doctor Tello, cesarían la obligación de los impuestos como el impuesto predial y otras obligaciones al Estado por parte de la persona que ha sido objeto de la extinción, del propietario, del titular hasta ese momento. O sea, el propietario en ese momento, hasta ese momento que pasa eso a manos de la SAE y la Fiscalía decreta esas medidas, debe cesar, o sea, no debe seguir cancelando ningún impuesto porque todo queda en cabeza del Estado. Porque si él cancela impuesto predial o cualquier mejora que le haga al inmueble y el inmueble les declaran extinción de dominio, él ese dinero lo pierde en su totalidad. Vamos entonces al primer corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente con la firma de abogados Taborda y Tello, CIT, que estaremos hablando y seguimos hablando sobre el tema de extinción de dominio en Colombia.
¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Regresamos nuevamente con nuestros invitados del día de hoy en su programa en Derecho, la firma de abogados CIT, César y Tello. Nos acompaña el doctor Camilo Arango, otro abogado especialista en Derecho Penal que hace parte de la misma firma. Doctor Camilo, bienvenido a nuestro municipio, bienvenido al canal comunitario Amaga Televisión. Muchísimas gracias por la invitación al canal y un saludo muy cordial para todos los televidentes. Gracias, doctor Camilo. Doctor Tello, veníamos hablando sobre extinción de dominio en Colombia y es muy normal. De hecho, a mí me pasa cada rato y es que confundimos la extinción de dominio como culminación de un proceso penal en una investigación que, como usted lo ha dicho, hace la Fiscalía, donde determina, luego de haber agotado todas las instancias, que un bien ha sido utilizado para actividades ilícitas. Requiere, doctor Tello, que eso tenga precedentes, o sea, que se haya hecho ya una vez, 2 veces, 3 veces, que se le haya advertido, o con una sola vez que le pase puede ser objeto de ese proceso. No, la extinción de dominio opera frente a actividades ilícitas y esa actividad ilícita es necesario simplemente que una sola vez se haga. Por decir, usted tiene destinado su bien y resulta que un día X le dio por el fin de semana vender estupefaciente porque en su cuadra, en su barrio, había una rumba, ¿cierto? Y usted sabía que ahí estaban los malosos y decidió comprar y aquí vender. Está el negocio. Ese solo día, con un elemento probatorio que dé cuenta que usted hizo eso una sola vez, puede iniciarse el proceso de extinción de dominio. Porque lo que pretende el proceso de extinción de dominio es salvaguardar la moral social. La moral social, y es que los bienes tengan un objeto social. Y el objeto social está destinado para que las personas puedan vivir en familia y puedan tener o disponer de ese bien como la sociedad lo quiere. Si es para actividades lícitas, no actividades ilícitas. ¿Listo? Por eso, con una sola vez, con una sola oportunidad que se presente o se destine el bien para actividades ilícitas, con eso se puede abrir o dar apertura a un proceso de extinción de dominio. Doctor Camilo, y también se confunde mucho la que es la extinción de dominio con lo que es la expropiación. El caso, por ejemplo, cuando la extinción de dominio la hace el Estado como una medida para sancionar a quienes se dedican a actividades ilícitas. Pero también el Estado hace extinción de dominio de predios o bienes muebles incluso, o inmuebles, cuando obras de desarrollo que tienen impacto nacional o departamental así lo requiere, o cuando la persona no está dispuesta a hacer una especie de negocio. Es decir, en el caso, por ejemplo, del suroeste antioqueño tenemos esa situación muy puntual hoy sobre expropiación, pero no extensión, que es por la construcción de la doble calzada Anconsur-Bolombó, lo que llamamos Pacífico 1. Entonces, ahí se está haciendo una cantidad de procesos donde a la persona le dicen, ese predio lo necesito porque por aquí voy a pasar el túnel o va a pasar mi carretera. Sí, es muy importante que la gente tenga una claridad sobre este asunto porque en realidad a nosotros en la práctica profesional la gente tiende mucho a confundirlo. ¿A confundirlo en qué sentido? En que uno va a una asesoría y la gente llega diciendo extinción de dominio, pero en realidad a la persona hacer la relación fáctica y qué es lo que ha venido pasando, uno dice no es una extinción de dominio sino una expropiación por vía administrativa. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que diferenciar en ese tema. Una cosa es la extinción de dominio en el área penal, otra cosa es el área administrativa, la expropiación por vía administrativa. Que la expropiación por vía administrativa no se da porque usted esté destinando ilícitamente un inmueble, sino que se da por fines públicos. ¿Qué? ¿Cómo qué? Cuando se van a realizar bienes
obras públicas que son un mejoramiento para la calidad de vida de una sociedad. Como por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, una doble calzada. Se presenta mucho, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hacen un proyecto, una investigación, delimitan un marco de por dónde va a ir una doble calzada. Si hay que comprar predios de personas, a ellos casi siempre se les hace una propuesta. Si ellos la aceptan, se les paga. Si no, entonces entra un proceso de expropiación por vía administrativa, donde un juez es el que va a determinar si eso va a pasar a cabeza del Estado, porque eso se va a ser utilizado para unos bienes de utilidad pública, y a usted se le va a pagar un dinero, que es totalmente diferente a la extinción de dominio. La extinción de dominio solo opera en el momento en que se ha determinado, y hay una investigación seria y concreta, de que usted tiene un bien que está destinando para una actividad ilícita. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia se protege la propiedad privada, es un derecho constitucional, pero existe cierta libertad para el Estado perseguir todos esos bienes que están siendo destinados para fines diferentes a los fines constitucionales reglamentados. Doctor Tello, y entonces en ese caso, ustedes trabajan en una firma particular. De hecho, usted como docente, pues a sus estudiantes, a sus alumnos les toca explicar todo eso. Pero entonces, en sí, el objeto de la firma CITE Abogados es defender a la persona que está siendo objeto de la extinción. Desde luego, la firma cuenta con un amplio portafolio de servicios en el área laboral, administrativa, civil, comercial, pero también tenemos, y el fuerte de la firma es el aspecto penal. Naturalmente, una persona que es objeto de extinción de dominio seguramente está amarrada esa investigación a un proceso penal, ¿cierto? Porque la extinción de dominio opera sobre el objeto, sobre el bien, bien sea mueble o inmueble, y el proceso penal opera sobre la persona que destina ese bien. Entonces, usted le abren dos procesos, uno penal, bien sea por tráfico de estupefaciente o venta de estupefacientes, se está utilizando el bien para vender estupefacientes, y otro proceso de extinción de dominio. Nosotros lo representamos en ambos, sí es del sentir de la persona, y es precisamente la defensa que va a girar en torno a que en el desarrollo del proceso se pueda demostrar, por ejemplo, que no sabía que su inquilino estaba utilizando el bien para objetos ilícitos, o que usted no es la persona que vende la sustancia ilícita que se dice que se vendió. Un ejemplo. Doctor César, doctor Camilo, y otra de las situaciones que se confunden ahora con todo este proceso de paz en Colombia y de los acuerdos de La Habana y todo eso, y es la restitución de tierras. Puede ser que de pronto, no sé si habrá pasado, pero podría llegar a pensarse que unas tierras que están siendo objeto hoy de restitución o en procesos de restitución por haber sido adquiridas, como dicen algunos, de buena fe, aunque todos sabemos que esa buena fe sí es muy difícil de desvirtuarla. Unas fincas que hayan sido, por ejemplo, destinadas al cultivo de coca, o a la instalación de laboratorios o algo por el estilo, y el Estado ya la haya confiscado, y después de ese objeto viene un proceso donde el titular tradicional, el histórico, el dueño real, demuestre que fue objeto de un desalojo, de un despojo, bajo amenazas, y entonces también podía pensarse entonces que ese bien que hoy está en manos del Estado a través de estupefacientes podría ser restituido a una de las víctimas. Lo que pasa es que son temas realmente que en la práctica se tornan complejos. Bastante. ¿Por qué? Porque se puede dar que estemos delante de un proceso de restitución de tierras, pero entonces tendríamos que empezar a estudiar y a mirar cuál es el acontecer fáctico de toda una historia de delincuencia que ha estado sobre ese inmueble, cuál fue la destinación, quién lo utilizó, qué grupo al margen de la ley era el que lo tenía, si era delincuencia común. No, es que no nos vayamos muy lejos. De restitución de tierras, uno también lo puede ver en zonas muy cercanas a las grandes ciudades. Lo que pasa es que el tema de restitución de tierras es un tema muy aparte. ¿Por qué? Porque como venimos explicando, la extinción de dominio es aparte de un proceso penal.
O sea, es una ley nueva y diferente, son procesos totalmente diferentes que el uno tiene mucho que ver con el otro, pero no se mezclan. Entonces, con la restitución de tierras pasa lo mismo. Si ya, por decir algo, con una extinción de dominio, se extinguió el dominio por medio de la sentencia judicial, ese bien va a pasar a manos del Estado y el Estado es el que determina si lo entra a ser parte de los bienes que pueden ser objeto de una restitución de tierras a unos supuestos propietarios que tienen que llegar a demostrar cuáles son sus verdaderos títulos a favor de ese bien, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Ya ahí es donde viene la carga de la prueba, demuestre que usted era el propietario de ese inmueble. Doctor Tello, y en el caso, por ejemplo, de la extinción ya ejecutoriada, se ordenó y se hizo la extinción del bien, ¿sabe qué estamos viendo en Colombia? Es que el Estado es muy mal tenedor. Bienes del Estado que pasen a su manejo, a su custodia, ya, a su propiedad, como lo dice usted, doctor Tello, si no se le entrega a una entidad que de pronto sí la necesite y la cuide, generalmente esos fincas hermosas, parcelas, centros recreativos, hoteles. ¿Ven? En San Andrés hay una cantidad de hoteles hermosos, balnearios, prácticamente perdidos, porque el Estado no le invierte para su sostenimiento. El Estado es muy mantenedor, doctor, de los bienes que se le confían o que han sido o que pasan. Entonces mejor no, aparte de la corrupción, donde usted nos dirá cómo funciona eso, porque el Estado tiene que nombrar un administrador, una especie de liquidador o un administrador al que hay que pagarle. Sí, desde luego. Lo que tú afirmas es muy cierto. El Estado se caracteriza, no se sabe si de buena o mala fe, o producto de la corrupción por ser el mal administrador. Muy malo. Si uno evidencia, si uno observa, las entidades públicas por lo general siempre tienen déficit, ¿cierto? Y la extinción de dominio y esas entidades encargadas del recaudo y de la administración de esos bienes que son objeto de extinción de dominio, uno pensaría que tendrían que ser las más idóneas y las más eficaces, porque casi que siempre lo que extinguen son propiedades muy valiosas, sí, avaluadas y muy bien tenidas. Y estamos encontrando en Colombia que el Estado genera un detrimonio patrimonial porque ya esos bienes son del Estado por la negligencia o por mala fe de los funcionarios encargados de esa administración. Y ciertamente usted podrá recordar el caso de la DNA, la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Qué sucedía? A los narcotraficantes se les quitaban las fincas, se les quitaban las mansiones. ¿Qué hacía ese narcotraficante? Le daba la plata, le mandaba a un testaferro, o el secuestro o el encargado de custodiar o administrar esa finca o ese bien era un familiar, un amigo o un conocido del narcotraficante. Es decir, el círculo vicioso o el círculo mafioso volvía. Y entonces aquí el llamado de atención es a que el Estado que obtiene sus activos, los administre de manera idónea para que así pueda saldar unos déficits y evitar, por ejemplo, el tema de impuestos, de incrementar impuestos, el tema de seguir afectando a la clase media, porque esos bienes ciertamente, como entran a patrimonio del Estado, tendrían que ser muy bien administrados porque precisamente están muy bien tenidos, pero el Estado, infortunadamente, producto de la corrupción, los deteriora y hace perder el valor real de esos bienes. Y no nos vamos muy lejos, doctor Camilo. Hace poco en las noticias han mostrado algo, y es que la famosa Enice López, la famosa gata, que ha sido objeto de ese proceso de extinción de dominio de sus bienes, de varios de sus bienes, previa demostración pues, de sus actividades ilícitas, hoy está pagando casa por cárcel en una de sus haciendas que está en manos de estupefacientes. Algo pues que nos lleva a pensar a nosotros entonces una justicia selectiva en este país. Lo que pasa es que lastimosamente nosotros en Colombia estamos expuestos a que las entidades públicas, como lo dijo el doctor Tello, están nadando en un sistema corrupto. Entre ellos mismos son los que arreglan todo y el CBY, el cómo voy yo. Entonces, eso es lo que pasa con eso, porque en realidad entonces esos bienes no pasarían o no tendrían una finalidad diferente, sino que van a seguir en el mismo círculo vicioso, en el mismo círculo mafioso. Ellos nunca van a salir de la órbita de dominio de los mismos. Y mientras usted más influencias tenga, eso se ve en toda parte se ve, no somos nosotros críticos de un sistema,
pero sí tenemos que tratar de, y para eso trabajamos nosotros, para mostrar una realidad y que las cosas no se hagan por hacerlas, no se hagan por cumplir un estándar de unos resultados, que es como se da. En realidad es eso, porque aquí vemos que la justicia, aparte de que cojea, es parcializada. O sea, la judicatura en muchos casos, soy muy respetuoso de los jueces y sus decisiones, pero ser respetuoso no significa que sea una persona que siempre esté de acuerdo con lo que ellos deciden en derecho. Es una crítica que hay que hacer. En estos temas de extinción de dominio también se mueven muchos intereses. También se mueven muchos intereses, aquí en Bogotá, en cualquier parte del país. Usted le echa, a alguien le puso el ojo a su bien inmueble que está en un proceso de extinción de dominio y adiós, lo perdió. Lo pone Sí, como una actividad ilícita. Lastimosamente es una realidad colombiana. Doctor Tello, y entonces en el caso, por ejemplo, de que el Estado, como lo decía usted ahorita, ¿no? Tenemos una finca o un hotel, algo bien lujoso. Como medida cautelar, el gobierno puede hacer extinción del dominio. Pasan años mientras termina el proceso. Se demuestra que la persona no tuvo ese delito. Se demuestra, por ejemplo, gracias a la firma CIT, Claro. que se le imputaron unos delitos que no eran reales con las pruebas que ustedes tienen y que tenían, pero durante ese proceso el bien sufrió un deterioro inmenso. El Estado debe regresarlo como estaba o indemnizar a esa persona por lo que dejó de percibir o por el deterioro y el detrimento de su bien. En efecto, hay muchas situaciones que se presentan en torno al proceso de extinción de dominio y es una de esas situaciones donde se presume en principio, porque como lo dijo, ese proceso es muy extenuante y es muy largo, ¿cierto? Cuando el Estado adopta una medida cautelar, que es embargo, el secuestro o la toma en posesión del bien, se presume en principio que el bien efectivamente fue destinado por una actividad ilícita. El Estado debe acreditarlo. Si el Estado no lo acredita, la consecuencia jurídica es que el juez no va a decretar la extinción de dominio. Transcurrieron 10, 20 años y a usted le quitaron su casa, ¿cierto? Usted tuvo que ir a pagar arriendo. Cuando se la entregaron, porque quien estaba en posesión o administrador de esos bienes la dejó deteriorar, el Estado debe asumir la indemnización producto de ese daño que se le causó a usted, porque el daño implicó un daño moral y un daño material, inclusive un lucro cesante, es decir, Claro. por ejemplo, usted tenía su apartamento, su casa en arriendo y usted debe percibir esos arriendos. El Estado responde patrimonialmente a través de lo que se llama una acción de reparación directa, es decir, usted demanda al Estado por esos perjuicios causados, además de que le devuelven el bien, tienen que devolverse en las condiciones, le deben pagar los daños y perjuicios producto de ese mal proceso. ¿Y eso hace parte, doctor Camilo, ya de otro proceso o entra inclusive del mismo proceso penal de extinción de dominio? ¿O sería ya un proceso administrativo? Eso es un proceso ya netamente administrativo. Lo que pasa es que ahí sí entonces vamos de la mano con un proceso de extinción de dominio, porque hay que tener muy claro qué fue lo que pasó en el proceso para poder usted formular una demanda y llenar unos requisitos. ¿Como cuáles? Usted tiene que usted no pide una indemnización por pedir. Usted tiene que demostrar cuál fue su perjuicio, qué fue lo que dejó de recibir, qué fue lo que usted sufrió en su bolsillo y en su psiquis, en su moral, por ese proceso que pasó. Es de ahí donde usted entra a darle la certeza a un juez administrativo por esa demanda de reparación directa, una indemnización, por haber hecho un procedimiento mal hecho y que no llegó a lo que pretendía la judicatura, lo que pretendía la fiscalía llegar con él. No necesariamente, doctor Tello, la persona que es objeto de la extinción del dominio ya está detenida o está condenada. No, no necesariamente. Yo les decía anteriormente, y el proceso de extinción de dominio es un proceso aparte del proceso penal. Me explico. Un ciudadano tiene un bien dedicado, por ejemplo, a la trata de personas. Es muy común, y lo estamos viendo mucho en Antioquia, que hay personas de otros países africanos que vienen por el Chocó, por el Darién, y son metidos, por decirlo de alguna manera, en un inmueble, ¿cierto? Escondiéndolo a las autoridades, ¿cierto? Eso se llama trata de personas.
Esas personas son objeto de torturas y muchos vejámenes. La justicia se entera de eso. Esa persona va a ser sometido, él, por esa actividad, a un proceso penal por trata de personas. Y adicionalmente el inmueble va a ser sometido a un proceso de extinción de dominio, ¿cierto? Entonces, la extinción de dominio va por un lado y el proceso penal por el otro. Pueda que en el proceso penal el juez, porque el juez del proceso penal es diferente al juez de extinción de dominio, determine que mientras el proceso avanza puede estar en libertad o puede estar inmerso en una medida de aseguramiento que se llama una medida cautelar. Entonces, inmerso en una medida de aseguramiento mientras el proceso avanza, pero no necesariamente en todos los casos una persona que afronta un proceso penal está detenida. Es decir que, por ejemplo, encontramos y muchos casos que son relacionados con extinción de dominio, entre ellos lavado de activos, otros hace rato, las personas están en el proceso penal pero están en libertad, pero los dos van avanzando de la mano. Es decir, no es una carga, no es una cadena estar privado de la libertad a la par de que se desarrollan los dos procesos. Muchas gracias, doctor Tello. Vamos al segundo corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente. Tu jefe, me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando, necesito ese dinero. ¡Ey, págame! ¿Pueden formar una fila? Regresamos nuevamente con nuestros invitados del día de hoy, invitados de lujo, la firma CIT, abogados, penalistas, especialistas, magíster en Derecho Penal, doctor Tello, doctor Taborda. Recordémosle a nuestros televidentes, porque acá se tocan temas muy superficiales y gente que está viendo el programa a través de Redes Sur, a través de la red de canales del Suroeste, tendrá sus inquietudes, sus dudas. Algunos dirán, me pasa esto, a mí me pasó, me va a pasar, estoy en ese problema. ¿Qué hago para tener una asesoría más personalizada? ¿Dónde le podemos localizar? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde está ubicada la oficina de la firma CIT Abogados? Claro que sí, León. Estamos ubicados en el sector de Laureles, en la circular tercera, número 66B01. También tenemos nuestra página web www.citabogados.com. También estamos en Instagram como Abogados-Medellín, Facebook Abogados Medellín, y nuestras líneas telefónicas, el PBX es 322-3405 o el celular 310-534-6828. Doctor Tello, ya vimos que la extinción de dominio aplica sobre un bien como una medida no solamente cautelar, sino definitiva, como un escarmiento, como una sanción moral y una sanción civil hacia la persona que destina un bien a un objeto diferente y que perjudica pues, a una sociedad, a una comunidad, como la venta de estupefacientes, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la sanción o cuáles son las sanciones en sí a la persona, no al bien? Bueno, en efecto, la extinción de dominio opera como una sanción, tú lo dijiste, es como una especie de reproche que se le hace al bien. Y es una forma del Estado decirle a la sociedad en general, pilas, si usted utiliza su bien, bien sea mueble o inmueble, para actividades ilícitas, le puede suceder esto. Pero adicionalmente a ello, como lo decíamos, está amarrado otro proceso, que es el proceso penal. Y la sanción o la pena va a derivarse, depende del delito, o dependiendo del delito en el cual se haya incurrido. Si, por ejemplo, usted utiliza un bien para venta de estupefacientes, va a tener un proceso por tráfico de estupefacientes y el proceso penal puede derivar en una pena que puede ir desde 64 meses de prisión hasta 108 meses de prisión, es decir, de 5 años en adelante, dependiendo de las circunstancias en las cuales se haya hecho. Al igual que si destinó, por ejemplo, el bien para desde su casa extorsionar, ¿cierto?
entonces se puede aplicar una pena que va de 12 años por extorsión a la persona, o por tráfico de personas, o por trata de personas, una pena que puede ir de 10 años en adelante, dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se acrediten en el proceso penal. Es decir, la pena para la persona especialmente individualizada es diferente dependiendo del delito o el objeto ilícito que haya destinado el bien. Y doctor César, y cuando se habla de una extinción de un bien que estaba inicialmente destinado a casa de habitación, a hogar, a una familia, y es objeto de esa extinción, no estamos ahí abarcando todo un grupo familiar, o solamente hay una persona a la que se le judicializa previa investigación. Lo que pasa es que si en ese bien inmueble donde las autoridades competentes, previo a unos registros de allanamiento, encuentran elementos materiales probatorios, llámese por armas de fuego, repito lo que dije anterior, armas de fuego o estupefacientes, o algo donde le dé esa inferencia razonable a la Fiscalía que en ese inmueble se está cometiendo ilícitos. En el momento del registro de allanamiento, las personas obviamente mayores de edad serían objeto pues, de captura en ese momento. También los menores serían puestos a disposición, pero de las autoridades competentes. Pero en cuanto a la pregunta referente es que si todo el núcleo familiar sería sobre la pena. Sí, sí, la pena aplicaría, es decir, el bien está siendo objeto para el uso indebido. Están vendiendo droga en una casa donde hay niños, esposa y no solamente una. Entonces, esa sanción, diría yo, esa culpabilidad o esa imputación de cargos que hace la Fiscalía inicialmente sobre toda la familia o sobre la persona que ya ellos determinaron que es la que está haciendo el trabajo ahí en esta casa. La responsabilidad penal en Colombia afortunadamente es individual, ¿cierto? Y afortunadamente no hay delitos de sangre. De contera que eso implicaría que la Fiscalía acreditara quién es el responsable de, por ejemplo, vender estupefacientes. ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de tener las armas de fuego? ¿Quién es el responsable de la trata de personas? ¿Quién es el responsable de la extorsión? Para así individualizarlo y llevarlo a él solo al proceso penal. Pero nos hemos encontrado casos en los cuales, y la Fiscalía ha encontrado casos en los cuales una familia, un núcleo familiar, es casi como una empresa criminal. Se dedica a realizar actividades ilícitas, curiosamente. Todo, ¿cierto? Uno vende, otro expende, otro le campanea, otro va y hace el domicilio, otro hace las llamadas, en fin. Y en ese evento sí sería objeto de proceso penal todo el núcleo familiar. Pero es la excepción. Como le digo, la regla es que una persona del grupo familiar destina el bien, bien sea el propietario, papá, mamá, y los hijos menores por lo general o no se enteran, o si se enteran no tienen la competencia o la facilidad de decirle al papá no haga eso, porque tú sabes cómo es el núcleo familiar con una persona o sabemos todos cómo es un núcleo familiar con una persona que maneja la batuta, por decirlo de alguna manera, en el ámbito criminal. Es decir, no se le puede decir nada. No podíamos generalizar. Y no podíamos ver nosotros nunca un proceso en Colombia donde los imputados sea la familia tal, sino fulano, perano, tutano. Individual, la responsabilidad penal en Colombia es individual, aunque en Colombia hemos infortunadamente inmiscuido a todo un grupo familiar en ocasiones y hemos encontrado casos donde todo un grupo familiar se dedica a actividades ilícitas y cada uno cumple un rol diferente, y en ese caso entonces la familia Pachelli y la familia de los González son todos capturados y efectivamente hay pruebas de que todos participaban en la actividad ilícita. Además, por algo fue que muchos ciudadanos iniciaron acciones en contra del Estado cuando estaban autodenominando a los Úsuga, que eran todos los Úsuga, entonces muchas personas de apellido Úsuga se estaban viendo afectados. Entonces por eso se organizó ese tema y ahora son denominados Clan del Golfo. Y lo que está ocurriendo recientemente, donde la comunidad también protestó y hace poco, creo que en una acción de tutela o algo así, se le concedió la razón a la comunidad cuando se habla de la oficina de Envigado. Estamos estigmatizando a toda una comunidad que vive en un municipio llamado Envigado. Desde luego, eso... institucionalmente las autoridades denominan o asignan una denominación a un grupo criminal. Para el caso que nos ocupa, el sede o el centro de operaciones de ese grupo criminal era Envigado y por eso se le denominó institucionalmente, erróneamente, oficina de Envigado. Por ello, en aras del buen nombre de
esa localidad, porque Envigado es más que una oficina, Sí. Envigado es más que gente delincuente, Envigado tiene más gente buena que mala. La justicia determinó a la institucionalidad que dieran otro nombre a esa oficina. Lo mismo que sucedió con los urabeños. Usted llega al Urabá o le pregunta a una persona del Urabá, ¿de dónde es? Soy urabeño. Y quien no entiende o no está dentro del contexto pensará que es un criminal y pertenece a los urabeños. No, urabeño es un gentilicio, ¿cierto? Y en el Urabá, como en Envigado, hay gente más buena que mala. Por ello, no se puede estigmatizar institucionalmente a un hombre, a una comarca, como pensar que si en Amagá existiera una persona que se dedica a vender estupefacientes, entonces ¿cómo es el gentilicio de los de Amagá? Amagaseños. Los amagacenses son... Amagaseños. Amagaseños. Los amagaseños son todos vendedores de estupefacientes y esa es la realidad que desborda, es una afirmación que desborda la realidad, ¿cierto? Claro. Doctor César, vemos unos operativos madrugada, con martillos, almadanas, retroexcavadoras, prensa, radio, televisión, toman 4 o 5 casas por aquí en municipios vecinos. Eso es una medida que le advierte, como dice el doctor Tello, a las demás personas. Ojo, que les va a pasar lo mismo, pero yo pregunto, si ya terminó el proceso para que vengan a hacer eso, demolieron, hicieron todo el show mediático, pero entonces ya terminó el proceso, la persona ya agotó todos los recursos, o si de pronto todavía existían recursos que podían interponerse y más adelante se demuestra que si bien se estaba cometiendo un delito, no era para que se demoliera el bien y que dejaron a las personas sin una casa, sin un techo. En cuanto a la extinción de dominio, normalmente caben los recursos que si el juez en primera instancia decreta la extinción de dominio, quedan otras instancias donde los propietarios pueden llegar, que se apelan esa decisión y va ante el tribunal. El tribunal puede revocar la medida y se puede devolver, o la fiscalía puede apelar esa decisión y se iría ante la Corte. A la Corte Suprema de Justicia, como última instancia, que también se demora eternidades. Sí, desde luego. Doctor Tello, ahorita hablamos de las penas, esas penas que usted habla de manera individual a los imputados, ya condenados de pronto. No, en el proceso apenas de probación, en el proceso de imputación de cargos, como en algunos otros delitos, pues a excepción de la violencia sexual o abuso de menores, que no tienen ningún beneficio. Eso en caso de estupefacientes, independiente de la extinción de dominio, que es el caso que ustedes también llevan en su oficina, tiene beneficios. ¿Y en qué etapas o partes del proceso pueden acogerse a esos beneficios las personas imputadas? Perfecto. El proceso penal es para las personas, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Y el proceso de extinción de dominio es para los bienes. Para los bienes. ¿Cierto? Sí. Para las personas existen unos beneficios en el marco del proceso penal, por aceptación de cargo o allanamiento. Es decir, usted reconoce que efectivamente estaba vendiendo estupefaciente y se allana o acepta los cargos, la ley le contempla unas rebajas, ¿cierto? Que dependiendo si se halla o se encuentra en situación de flagrancia, es decir, con las manos en la masa o no, pueden significar hasta una mitad de una tercera parte, de una sexta parte, de acuerdo al momento procesal, porque es por etapas. Pero adicional a ello, si usted lo logran condenar, usted va a tener unos beneficios después de condenado, pero cumpliendo unos requisitos. Por ejemplo, el primer beneficio es salir a permisos cada 3 días. Se llama el permiso de las 72 horas. Usted debe cumplir un porcentaje de la pena y tener buena conducta intramural, es decir, en la cárcel. El segundo requisito, cuando cumpla la mitad de la pena, puede salir en prisión domiciliaria, ¿cierto? Y el tercer requisito, cumpliendo las 3/5 partes de la pena, puede salir en libertad condicional. Eso depende pues de cada situación que se presente y dependiendo del delito. No todos los delitos ameritan beneficios. Por ejemplo, los delitos en los cuales sean víctimas menores de edad. Por ejemplo, usted destinó la casa para que violaran a una niña o para que un proxeneta se encargara de tomar fotografías o hacer pornografía infantil. Esos delitos en los cuales las víctimas son menores de edad, conforme a la ley 1098/2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, no tienen beneficios y así usted estudie o trabaje, no podrá ser beneficiario
de rebajas o así acepte cargos, más precisamente, no admiten rebajas por ello. Lo mismo que el feminicidio. Lo mismo que el feminicidio, conforme. Y es un tema de política criminal, porque el Estado ha entendido que hay ciertos delitos que son muy graves y que afectan de manera muy grave a la sociedad y por ello no se le puede dar beneficio o gabelas a esas personas. Delitos contra menores de edad, delitos como extorsión que son de alto impacto o delitos en los cuales una víctima sea una mujer por su condición de ser mujer. De ser mujer. Doctor César, generalmente el impacto que se genera en mostrar las imágenes de la extinción de dominio como una medida preventiva y sancionatoria es grande. Y de hecho, pues está en todos los planes de desarrollo municipal de todos los municipios como una medida para combatir no solamente el consumo y el tráfico de estupefacientes, sino sí, y no solamente, sino que de tratar de construir una comunidad y una sociedad, ¿cierto?, que aprenda a convivir con sanas hábitos, pero generalmente se afectan son viviendas dedicadas a los hogares, viviendas familiares, pero también se podría dar, o de hecho entonces se puede dar sobre bienes que están cumpliendo ese mismo delito o esa acción delitiva, por ejemplo discotecas, bares, cantinas, balnearios, fincas de recreo, que también se utilizan para ese tipo no solamente estupefacientes como dice el doctor Tello, sino otra clase de delitos que también no son objetos de extinción. En efecto, sí también pueden ser procedentes y la Fiscalía puede decretar procedencia de la extinción de dominio cuando lo que conllevó o todo lo que el círculo de esa sociedad o el propietario de ese inmueble, todo es dedicado a actos ilícitos. Por decir, el propietario de ese inmueble pertenece a alguna banda delincuencial o a algún grupo al margen de la ley, o compró esa discoteca o este edificio fue construido con dinero del narcotráfico. Ahí está el otro problema, se agranda la cosa. Desde luego, y es importante recordarle a la ciudadanía de León que no solo la extinción de dominio opera para destinación de bienes con objetos ilícitos, sino que hay unas causales, entre ellas muchas, por ejemplo, el hecho de que usted en el pasado haya sido miembro de una banda criminal y no destinó el bien para un ilícito, pero lo obtuvo producto de ese ilícito, ¿cierto? Porque usted vendía o era narcotraficante y compró. Claro, el bien ahorita es un bien reconocido en el pueblo, en la localidad, pero todo el mundo sabe quién era usted y con qué lo compró, ¿cierto? Entonces ahí procede también. Pero yo no lo utilizaba para vender estupefacientes, ni para prostitución, ni para nada, pero fue producto de unos dineros ilícitos. Ese es el llamado de atención que está haciendo la Fiscalía a los jueces y a sus funcionarios, que a los políticos que se sustraen las arcas del Estado, el erario, les apliquen extinción de dominio, porque encontramos personas que utilizan la función pública única y exclusivamente para enriquecerse, ¿cierto? Y no les tocan los bienes, entonces pagan 2 o 3 años en la cárcel, salen en domiciliaria y disfrutan de sus bienes y todo el mundo sabe producto de qué son esos bienes. Entonces el llamado es que también la extinción de dominio opere para los delincuentes de cuello blanco que llaman. Sí, no necesariamente porque hayan vendido vicio o porque estén propiciando... Producto de la corrupción también puede ser. Claro, y entonces cuando el Estado no opera, en ese sentido, doctor Tello y doctor César, cuando el Estado no opera en ese sentido, la justicia de los Estados Unidos, sí, lo mete en la lista Clinton y eso prácticamente es una extinción ordenada desde afuera. Lo que pasa es que hay veces la Fiscalía comete, cuando usted habló ahorita, esos operativos, hay veces violentan muchos derechos de los ciudadanos. Total. Porque hay casos donde, por decir la ley de extinción de dominio, la 1708, no tiene como tal, cuando la Fiscalía va a decretar una solicitud o una procedencia de extinción de dominio, no tiene un tiempo límite, no tiene un tiempo que diga si en 3 años usted no ha organizado todos los elementos para que sea convincente que ese inmueble es destinado a extinción de dominio, declare o no, o declare la procedencia o improcedencia, no. La ley de extinción de dominio en cualquier momento
usted puede declarar la extinción de dominio, pues la fiscalía. Entonces usted va y le compra a un tercero, que digamos es el alcalde o es una persona reconocida del pueblo, que esté vendiendo una propiedad, se la pagó con sus recursos, ahorros, productos de ahorros, entidades bancarias, sacó préstamos. La fiscalía le puede llegar a ese inmueble a usted a solicitar la extinción de dominio, siendo usted un comprador de buena fe. Pero ahí es donde se está abriendo como ese espacio donde no está garantizando el artículo 58 de la Constitución. ¿Por qué? Porque entonces yo compro un inmueble, pero entonces tengo que comprarlo nuevo para que no sea producto de extinción de dominio, o construyeron en este lote que es producto de extinción de dominio y este edificio todo me lo van a hacer la extinción. Es un problema delicado que hay que estudiarlo más a fondo, pero que hay que mirar porque hay unas falencias donde está la fiscalía, al menos en esa ley. Ya para terminar, doctor César, doctor Tello, el doctor César inició la última intervención con un tema que me parece a mí muy curioso, y es que se ha dicho en Colombia, doctor Tello, que el mejor abogado en Colombia se llama prescripción. En este tipo de delitos, doctor Tello, y precisamente en el tema que nos convocó el día de hoy a esta charla, extinción de dominio, ¿hay prescripción de la acción? Bueno, de la prescripción. La prescripción, expliquemos qué es la prescripción. La prescripción es una sanción que el Estado tiene por no adelantar una investigación o un proceso en un determinado tiempo. En el proceso de extinción de dominio no hay prescripción. Es decir, pueden transcurrir años y años y el Estado, al indagar que ese bien fue objeto o producto de la obtención con dineros ilícitos, iniciar la extinción. Es ahí donde hay muchas ocasiones en las cuales tenedores de buena fe o compradores de buena fe se ven enredados en problemas porque no hicieron el estudio de títulos y no se dieron cuenta que lo que le compraron hoy era de Pablo Escobar, por ejemplo. Pero para eso está el proceso y para eso está la firma aceite, para adelantar y prevenir y velar por los derechos de esas personas a efectos de que demuestren su tenencia de buena fe y su compra de buena fe. No solamente ustedes como CITE, entonces es cuando ya la persona está metida en el problema o inmersa en el curso, sino que también podrían consultarle, oiga, voy a comprar este bien, ¿ustedes qué me pueden ayudar a él? Me han dicho que esto de pronto puede ser objeto de extinción algún día, ¿será que aquí yo puedo invertir o no? Nuestra firma Aceite Abogados tiene un portafolio amplio donde tenemos profesionales altamente capacitados y especializados, donde tenemos diferentes áreas, civil, penal, laboral, familia, donde se le hace un estudio de títulos con el área de civil y con posterioridad se acompaña o se le hace el acompañamiento para si es viable comprar ese inmueble o no. Ya para despedirnos, doctor Telles, y agradeciéndole nuevamente, y creo que lo que usted acaba de decir, doctor César, es un compromiso que nosotros desde el canal debemos de asumir, que nos vuelvan a acompañar, porque como usted lo dice, no solamente es en la parte penal, donde nos había quedado bastante difícil, no habíamos podido tener un programa en derecho con la parte penal de abogados en la parte penal, porque es muy escaso, es muy difícil el tema y es muy complicado. Pero usted nos habla de derecho contractual, extracontractual, derecho civil, responsabilidad civil, derecho laboral. Qué bueno que aquí, doctor César, doctor Tello, pudiéramos incluso ampliar el tema penal a otras instancias de los delitos en Colombia, no solamente extinción de dominio. Doctor César, muchas gracias, doctor Tello, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación del canal comunitario. A ti, León, y a toda la comunidad por esa invitación. Nosotros estaremos muy prestos a un llamado, y la vocación de servicio de la firma Aceite se encarna o se concreta precisamente en ayudar a que las personas entiendan que pueden tener una solución a sus problemas y que no todo está perdido. Y la firma Aceite está para asesorarlos y para acompañarlos en cualquier eventualidad que tenga, y desde luego nuevamente extenderte el agradecimiento por la invitación y por el compromiso por transmitir esos temas de tanta importancia para la comunidad. Doctor César, nos despedimos de los televidentes. Muchas gracias, León, por la invitación a los televidentes, y le recordamos nuestras líneas, y ya sabe que están prestos a esperarlos por allá cualquier otra asesoría. Recuerde que es 322-3405 o 310-534-6828. Precisamente, doctor Tello, ese es el origen del programa, ese es el espíritu del programa en Derecho, es que las personas conozcan sus derechos para poder así aprender a reclamarlos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.